Buenas noches, que el Señor les llene de su paz y de su gracia en esta hora, esperando que este día, este inicio de semana que haya sido de mucha bendición. Queremos continuar hablando sobre el conocimiento de Dios y esta noche vamos a hablar sobre el Dios justo y la justicia de Dios. Pero antes, para introducirnos, vamos a hacer una oración y le vamos a pedir a Celina que nos dirija en ella. Padre, gracias por este precioso día que nos regalaste. Gracias porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias porque nos estás enseñando con tu palabra, mi Dios. Y te pido que podamos ser hacedores de esa palabra, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y tú nos estás cuidando y guardando, Dios. Señor, te pido por todos los enfermos, Señor, de COVID y cualquier enfermedad que tengan, Padre, que tú tengas misericordia, Dios, y muchos de ellos puedan ser sanos. Dios, te pido hoy por Arnoldo Valencia, Padre. Está mejorando, gracias, Señor, pero necesitamos que esa obra sea completa y sé que tú no dejas nada a medias, Señor, y que él va a ser completamente sano, mi Dios. Por Marlon Negro, Señor, que también, Padre, allá en Estados Unidos se está peleando su batalla, pero sé que tú nos haces más que victoriosos, Dios, y en el nombre de Jesús te pedimos que tú le des la victoria. Por Salvador López, Padre, en el nombre de Jesús, llega hasta donde Él está con tu mano divina de sanidad, mi Dios. Tú puedes hacerlo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú, Señor, llegues con tu mano a estas personas y a las que no conocemos, Padre, también llega a esos hospitales. Mira, Señor, a los médicos, a las enfermeras, al personal de limpieza. Dios, te pido en el nombre de Jesús que los guardes, que los cubras con tu sangre, mi Dios, y que ellos no sean contagiados. También te pido por el doctor Juan Miguel, Señor, y te suplico también por su esposa, que le guardes, que les dé sabiduría, Dios, y que pues ellos estén bien. Guarda a sus hijos también, mi Dios. Por mis hermanos de la iglesia, Dios, guárdalos y cúbrelos, Señor. Y te damos gracias por la palabra que nos vas a dar hoy, y te pido que seamos hacedores de tu palabra, mi Dios, no solo oidores olvidadizos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Como le decía, vamos a continuar hablando acerca del conocimiento de Dios, y para esta ocasión el tema que vamos a iniciar es Dios es justo. Y ahí vamos a hablar acerca de la justicia de Dios, porque tanto el hecho de que Él es justo y la justicia de Él van de la mano. Quiero invitarlo a que abra su Biblia en 4 citas. La primera está en el Salmos 116.5. Salmos 116.5. La segunda es Isaías 45.21. Isaías 45.21. La tercera es Romanos 1.17. Para los que están anotando, Romanos 1.17. Y la cuarta está en Romanos 14.17. Romanos 14.17. La repito, Salmos 116.5, Isaías 45.21, Romanos 1.17 y Romanos 14.17. Leamos la primera. Salmos 116.5 dice lo siguiente: Clemente y justo es el Señor. Sí, compasivo es nuestro Dios. Oiga, clemente y justo. 2 atributos.
de Dios. Isaías 45:21 dice lo siguiente: declarad y presentad vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay Dios, no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. ¿Oye? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. Otros atributos. Ahí va otra vez el atributo de justicia. Romanos 1:17 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oiga, el que se revela la justicia, ¿a dónde? En el Evangelio. Sigue hablando de ese Dios justo. Y Romanos 14:17 dice lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, otra vez el atributo de justicia de nuestro Dios. Entonces, sobre esto vamos a estar compartiendo algunos días. Veamos cuál es el significado de la palabra justo, de qué vocablos hebreos y griego viene. Dice que la palabra justo se traduce del término hebreo tzadik, T-S-A-D-D-I-C, tzadik. Y en la parte griega la palabra que la defina es dikaios, D-I-K-A-I-O-S, dikaios. ¿Qué significan o qué denotan cada uno y las dos palabras? Hay 4 palabras que la definen. La primera es rectitud. Entonces la justicia o la palabra justo tiene que ver con la rectitud. La segunda con la justicia. La tercera con corrección. Y la cuarta con excelencia moral de Dios. Oiga, entonces, cuando hablamos de que Dios es justo, estamos diciendo de que Él es un Dios recto, que ejerce justicia, que corrige. Entonces la justicia de Dios es corrección para el hombre. Uno piensa que la justicia es solo hacer cosas buenas. A veces hay cosas que nos parecen mal a nosotros, pero para Dios son buenas. ¿Por qué? Porque son para corregir nuestras vidas. Entonces la justicia tiene que ver con la corrección. Y por último tiene que ver con la excelencia moral de Él. O sea, Él es un Dios excelente en términos morales. Dios no puede ser un Dios amoral, o sea, sin moral. Por el contrario, Él es el que enseña todo esto. Entonces, según las Escrituras, según la Biblia, Dios es absolutamente justo y siempre actúa de manera perfectamente consistente con lo que Él es. ¿Qué quiere decir? Que si Dios es justo, Él va a actuar con justicia. O sea, Él no puede actuar de otra manera. Es parte de su ser, el ser justo. Entonces Él no puede obrar de otra manera. Tendría que dejar de ser Dios para poder obrar de otra manera, para poder hacer las cosas de manera injusta. No hay nada equivocado o incorrecto en la naturaleza de Dios o en sus obras. Hace años salió una película que se llamaba Los renglones torcidos de Dios. Dios no puede tener renglones torcidos por una simple y sencilla razón, porque Él no se equivoca nunca. Y un renglón torcido es porque hubo una equivocación, se hizo algo incorrecto.
Entonces Dios no puede ser, no se puede equivocar. Es como dice a la gente, es que nació siendo afeminado o siendo lesbiana. No es cierto, Dios no se equivoca. Por alguna razón que yo no le puedo explicar, en unos casos traen un defecto, pero sí tengo una explicación. A Jesús le preguntaron, ¿y por qué nació ciego, verdad? Sí era. ¿Por culpa de él, de sus padres o de quiénes? Le dicen. Estoy parafraseando la palabra. Entonces viene el Señor y le dice, no, es para que Dios se glorifique. Entonces había un propósito en que aquel hombre naciera así, que trajera esa malformación. Hay malformaciones también debidas al pecado. Por ejemplo, cuando David pecó con ¿cómo se llamaba? La que fue la mamá de Salomón, Betsabé, ¿sí? Ella dice que tuvo a su bebé, pero murió, y David se puso mal. ¿Por qué? Porque era producto de un pecado. Entonces venía con una, digámoslo así, con una malformación, una enfermedad, lo que fuese, que lo llevó a la muerte al recién nacido. Entonces el pecado malforma. Entonces el mundo dice, ¿y por qué? Pues sencillo, el pecado. ¿Sí? Un tipo borracho se acuesta con una mujer, procrean, hay una gran posibilidad de que el bebé nazca con problemas, síndrome de Down o cualquier otra cosa. Igual los que consumen drogas y una serie de situaciones. O por ejemplo, cuando a uno hay los gatos y las palomas transmiten, no sé qué es, bacteria o qué, el toxoplasma, una bacteria que entra en la sangre y eso malforma al bebé, al feto. Entonces hay una serie de situaciones, pero Dios no se equivoca, porque Él es Dios, es perfecto. Él nunca va a ser ni va a hacer algo que justifique una acusación de maldad. O sea, a Dios nadie lo puede acusar de malo. Al contrario, cuando llegó un joven delante de Jesús y le dijo, maestro bueno, entonces viene Jesús y le dice, bueno, solo mi Padre. Se estaba refiriendo que el único ser que es totalmente bueno es Dios. Jesús, en su humanidad, pudo haber fallado. Por supuesto que no lo hizo, porque que Él habitaba la divinidad total. Entonces, Dios nunca será ni hará nada que justifique una acusación de maldad. Sus obras, sus decretos, sus juicios son absolutamente perfectos. Dios no se equivoca. Es que nunca me hablaron de Dios, no es cierto. Todos, dice la palabra, que todos de alguna manera en un tiempo, por eso dice, de muchas maneras, a través de los tiempos, de las eras, Dios ha hablado de una manera o de otra, multiforme. Entonces nadie va a poder escapar al hecho de que diga, es que yo nunca oí de ti. Porque Dios es justo y a toda la humanidad le ha dado la oportunidad de acercarse a Él. Cuando Dios juzgue a los hombres, según las obras que cada quien haya hecho, aún hasta los condenados a muerte van a inclinar la cabeza y van a declarar que Dios es justo. Oiga eso. No va a haber uno que se quede sin hacer esa declaración, porque eso es Dios. Entonces,
es importante entender que la justicia de Dios es intrínseca, o sea que es esencial y pertenece a la naturaleza de Dios, o sea que la justicia de Dios está dentro de Él, es parte de su ser, es su naturaleza, ser justo. Dios no puede ser de otra manera. La justicia de Dios no es algo que Él simplemente decide ser o hacer, no, es lo esencial de su naturaleza. Por eso leímos los versículos iniciales en donde dice en Salmo 116, clemente y justo es el Señor, o sea, Él no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque es su naturaleza el ser justo. Dios, como le decía en un momento, tendría que cambiar su naturaleza, tendría que dejar de ser Dios para hacer algo injusto. Entonces usted no diga, ay, es que Dios es injusto porque me está pasando esto. No, le está pasando por una razón. Toda acción tiene una reacción. Toda causa tiene un efecto. Entonces cuando uno hace algo, espere que va a haber algo. Bueno o malo. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios, de nuestras acciones, y entonces como es más fácil culpar a otro, entonces culpamos a Dios y decimos, ¿qué Dios tan injusto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Le pasa por algo. Cualquiera diría, qué injusticia la que Dios cometió con Job. Pero no era la injusticia de Dios, era la justicia de Dios, y quería demostrarle a su enemigo de que habían hombres justos en la tierra, porque eran hombres que habían alcanzado un nivel de entrega, de estar apartados para con Dios. Entonces, Dios tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no sea correcto. Y la naturaleza de Dios es justicia. Y eso debe de generar en nosotros una confianza enorme en Dios. Sepa que Dios siempre va a actuar sobre su vida, en su vida, por su vida, para su vida, en justicia. Y va a hacer lo correcto en la vida. Veamos Salmo 7:9. Y aquí nos vamos a ir quedando. ¿Qué dice Salmo 7:9? ¿Qué nombre le pone el Salmo a Dios? Recuérdese que los nombres son importantes e indican algo acerca de la persona que lo lleva. Y dice el Salmo 7:9: acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Entonces, un apelativo de Dios es justo, un nombre de Dios es justo. Entonces, aquí en el Salmo 7:9 nos está hablando del carácter, de la personalidad, de la naturaleza de Dios. En cuanto a la justicia, hemos visto que Él es amor, que parte de su naturaleza también, que Él es santo, otro atributo de Él, de su naturaleza, y también son parte de sus nombres, de lo que lo hacen diferente a todos los demás dioses. Entonces hoy estamos viendo al Dios justo, que hace justicia sobre cada uno de nosotros, y que de acuerdo a la obra de cada uno de nosotros, así va a ser la recompensa en el postrer tiempo. Yo quiero terminar orando y agradeciendo a Dios porque nos permite cada día de nuestra vida en su justicia. Él obra para bien de cada uno de nosotros. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que hoy hemos comenzado a estudiar. Te pido, Dios, que
podamos entender y comprender y conocer tu justicia, Señor, y conocerte a ti a través de ella, Señor. Agradecemos, Señor, todo lo que tú has hecho, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.